Ahora el inciso D. Bien, es la misma configuración del inciso E, que es un amplificador no inversor, porque en realidad esta configuración es solo un caso particular de esta otra. Entonces vamos a ver. Es un caso en el que la resistencia F, la resistencia de realimentación, vale particularmente 0. Entonces RF se hace 0. Que es este caso. ¿Cómo cambia las ecuaciones? Pues ahora simplemente RF vale 0. Y además, pues si observan, pues 0 sobre algo, pues es 0. Pero puede ser un mejor 0 si lo vemos de esa manera. Si hacemos que RI valga infinito. ¿Cómo hacemos que valga infinito una resistencia? Pues abriéndole. Entonces ahora RI tiene un valor infinito. Y bueno, ¿cuánto es 0 sobre infinito? Pues es 0, efectivamente. Simplemente fue ahorrarnos las dos resistencias. Bueno, una hay que ponerla en cortocircuito y la otra, pues, ¿para qué la queremos? Ya sabemos que se hace 0, bueno, pues además la abrimos, ya no la ocupamos, es un elemento menos y nos queda este circuito. Es un caso particular de un amplificador no inversor. ¿Y cuál es su ecuación? Voy a quitar todo esto. Su ecuación no es más que BO es igual a P. ¿Qué impedancia tiene? Sigue siendo la impedancia de entrada del amplificador operacional directamente. Su impedancia es infinita. ¿Cuál es la de salida? Sigue siendo la fuente dependiente ideal del amplificador operacional. Por eso es 0. ¿Cuál es su ancho de banda? Pues el modelo que estamos utilizando o considerando es el modelo ideal que no tiene reactancias. Y aquí afuera ni componentes hay. O bueno, hay una resistencia de valor 0. Entonces, su ancho de banda de manera ideal pues es infinita. ¿Cómo se llama este amplificador? Bueno, pues se llama seguidor. Seguidor de voltaje. Ni siquiera amplifica, pero el voltaje que entra aparece del otro lado. Este es B. El voltaje que entra aparece en la salida. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y cuál es su función? O sea, ¿para qué se usa? O sea, ¿por qué no conectar directamente la señal de entrada a la carga donde la queremos puesta? ¿Para qué usar este tipo de configuración? Y bueno, en realidad este tipo de configuración se utiliza como acoplador de impedancias. Es un acoplador de impedancias. Vean, lo que se utiliza es esto, que la ganancia es unitaria y que tiene una gran impedancia de entrada y una impedancia de salida 0. Entonces, ¿cómo se usa eso? Bueno, vamos a poner un ejemplo donde podríamos requerirlo, ¿no? Por ejemplo, imaginen que tenemos una fuente de alimentación. Todas las fuentes de alimentación tienen impedancia de salida. Entre mejor sea la fuente de alimentación, esta impedancia o resistencia de salida es más pequeña, pero todas tienen. Hay algunas fuentes de alimentación que esa impedancia es realmente es muy alta. Vamos a poner un caso, por ejemplo, 1 kilo. Puede haber hasta de más alta impedancia. Y vamos a pensar que este es 1 volt. Bueno, es más, lo vamos a poner así. Hay algunos micrófonos, de hecho, hay micrófonos que esta impedancia puede alcanzar el orden de los megaohms. Y entonces yo poner un amplificador, por ejemplo, imaginen, o sea, es una señal, vamos a ponerla pequeñita, que sea de 10 milivolts.
Es una señal pequeñita. Imaginen que es un micrófono capacitivo. Los micrófonos capacitivos dan señales muy pequeñitas. Creo que está muy grande. Estas son señales muy pequeñas. Y tienen impedancias de salida muy grandes. A lo mejor la puse muy alta. La voy a bajar un poco para que. Vamos a ponerle 10 kilómetros. Y esta señal, que es muy pequeñita, la quiero amplificar. Esa sería la idea. Entonces digo, hay que amplificarla. Bueno, pues podría yo usar a lo mejor, o pensar en usar un amplificador que sea un no inversor, perdón, un amplificador inversor, que es la configuración más sencilla. Es la configuración del inciso A. Vamos a poner que esta es la tierra. Y decido usar el amplificador y digo, ocupo una ganancia de 10, por ejemplo. Entonces le pongo aquí 10 kilo ohms y aquí 1 kilo ohm. Bueno, más 100, para subirla 100 veces. 100 kilo ohms y 1 kilo ohm. Ahí está, una ganancia de 100 veces. Hay un desfasamiento, pero digamos que no importa con lo que venga a causa. Si la señal se desfasa, no es relevante en el oído. En el oído humano lo vamos realmente a escuchar casi igual. Entonces por eso decidí usar un amplificador inversor. Ahora, ¿cuál es la impedancia de entrada de este amplificador? Pues ya esa parte la vimos. Resulta que es esta resistencia, es 1 kilo ohm. En pocas palabras, al yo conectar ese circuito, lo que estaría viendo este micrófono es que le estoy conectando una resistencia de 1 kilo ohm. Y entonces estoy estoy creando un divisor de voltaje. Y adentro, en él mismo, en ese micrófono, hay 10 kilo ohms y acá solo 1 kilo ohm. Entonces, estos 10 milivolts, que de por sí son pequeños, pues se hacen más pequeñitos aquí. 10 milivolts por 1 kilo ohm entre 11 kilo ohms. O sea, es una señal todavía más pequeña. Él puede usar o puede crear hasta 10 milivolts y yo solamente estoy usando mucho menos por la impedancia de entrada de mi amplificador por el que estoy utilizando. Entonces no es adecuado. Necesito un amplificador que tenga impedancias de entrada más grandes para no desperdiciar esa señal que de por sí ya es pequeña, hacerla aún más pequeña. Entonces, ¿qué sería una solución más adecuada? Pues conectar un acoplador de impedancias, un circuito que se vea que tenga una impedancia de entrada idealmente infinita, como es este caso, idealmente, un circuito abierto. Pero del otro lado tenga una impedancia muy baja, la de salida de este amplificador, que es idealmente 0, su ganancia sea unitaria y de como salida el voltaje que ingresó. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos 10 milivolts van a aparecer efectivamente a la entrada del amplificador. No se van a quedar en su impedancia interna, sino van a ir para afuera. Y esos 10 milivolts van a aparecer de este lado. Y acá yo podría ya poner una resistencia inclusive baja, por ejemplo, vamos a pensar 10 ohms. Imaginen que pues uno dice, este es el mismo voltaje de acá, pues pon tu carga acá. Bueno, pues si pongo estos 10 ohms aquí, si yo lo hubiera puesto así, ¿cuánto voltaje va a aparecer acá? Pues prácticamente nada, todo se va a quedar aquí. Entonces, esa es la razón de la existencia de este tipo de amplificadores, que no amplifican. Se llama seguidor de voltaje. Tienen alta impedancia de entrada y una muy baja impedancia de salida. ¿Para qué son? Para fuentes que tengan altas impedancias de salida. Y acoplar la impedancia. Para eso sirve. Vean que el amplificador no inversor pues también funciona como este acoplador y además amplifica. Este no necesariamente es 1, puede ser un valor mucho más alto. Pero a veces es muy recomendable tener no amplificar, a veces queremos que no amplificar una señal, sino simplemente acoplarla. Entonces este tipo de circuitos es lo ideal. Si la carga fuera de 10 ohms, imaginen que no fuera una señal pequeña, ¿no? Que
fuera una señal, por ejemplo, de 10 volts, pero con una impedancia muy grande. Entonces, conectar esta carga aquí, imaginen que es una bocina. Entonces, 8 ohms. Conectar esta carga directamente aquí, pues no va a ser adecuado porque todo se va a quedar acá. Entonces, conectamos el acoplador de impedancia. Y entonces estos 10 volts van a aparecer aquí y luego van a aparecer de este lado. Aquí aparecerían los 10 volts. ¿Y cuánta corriente implica eso? Si pongo 10 volts en una resistencia de 8 ohms, pues serían 10 entre 8. Estamos hablando de 1.25 amperes. Básicamente es un amplificador de corriente, o sea, de no tener casi nada de corriente. Recuerden que la corriente que podría dar sería esto, 10 volts entre 10 kilómetros, o sea, es una corriente de 1 miliamper, una corriente muy pequeñita, y en cambio acá aparece una corriente de 1.25 amperes. Se dice que este es un amplificador de corriente, este acoplador es un amplificador de corriente. Ahora dicen, ok, perfecto, entonces voy a usar un LM741, no así pequeñito. Pues ese amplificador pequeñito no es capaz de entregar 1.25 amperes, o sea, la corriente va a ser la máxima que él puede entregar. Si quisiéramos que este seguidor entregara esta cantidad de corriente, tendría que ser un amplificador de potencia. Recuerdan que ya vimos algunos esquemas, ¿no? Algunos encapsulados que pueden entregar. O usar yo un amplificador pequeñito, bueno, uno de baja potencia, como los que ya han usado muchos de ustedes o conocen, o vieron al menos, los terminales, así. Y agregar aquí, él ya tiene una etapa de salida, que es la push-pull interna, pero está usando transistores muy pequeños, o sea, de pequeña señal. No son capaces de entregar tanta corriente. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Si yo quiero que esto sea de potencia, entonces yo podría poner, usando uno de pequeña potencia, podría poner mi propia etapa de potencia de manera externa. Aquí el voltaje positivo, que acá también lo tiene. Este tiene su voltaje negativo. También lo uso aquí. Esta es la salida nueva, la nueva salida. Y la realimentación, déjame quito esto. Y la realimentación la llevo hasta este lado. Entonces, de tener un op-amp que es de pequeña señal como este caso, puedo usar transistores de potencia por fuera y ahora ya tengo un operacional hecho como seguidor o amplificador de corriente que puede manejar grandes cantidades de corriente. Depende de qué transistores utilizo aquí afuera. ¿Sí? Bueno, entonces me regreso simplemente para hacerles ver que esta es la configuración, pues realmente la más sencilla, ¿no? Porque de hecho ni componentes tiene, simplemente una conexión. Y esa conexión me da como resultado que el voltaje de salida sea igual al voltaje de entrada. Que la impedancia de entrada idealmente es infinita por el amplificador operacional. Que la impedancia de salida idealmente es 0, también por ese amplificador operacional. Y que su ancho de banda es infinito también. Todo idealmente. Ya en la realidad, este es un claro ejemplo de si yo quiero usar, porque es necesario usar un amplificador real, ¿cuál sería la impedancia de entrada? Pues la que nos dice el fabricante. La impedancia de entrada de modo diferencial. Esa sería la impedancia de entrada de ese circuito. Es directamente esa impedancia. La de salida, la que nos diga el fabricante. Si es que no lo indica, muchos no lo indican ya. El ancho de banda. La ganancia es unitaria. Quiere decir que este ancho de banda es el ancho de banda de ganancia unitaria. Lo que la hoja de especificación nos indique del op-amp que estemos usando es este ancho de banda.
ya de manera real. Bueno, hasta aquí este video.